libro del profeta Isaías será el que estaremos estudiando a partir de hoy y con el favor del Señor las semanas que sean necesarias. Hemos estado viendo como recordatorio rápido los profetas escritores, sobre todo aquellos que profetizaron en el norte y en el sur. En este caso estamos viendo los del sur. Isaías predicó al reino del sur en Judá. Y estos profetas, el acontecimiento más importante es que es antes de la caída de Samaria. Recordamos que esto es muy importante ubicarnos en el contexto. También otro trasfondo histórico, sabemos que el reino del norte cada vez fue de mal en peor, cada vez fue pecaminoso. El reino del sur tenía episodios ambivalentes. Un momento estaba bien, otro momento estaba mal. Ya hemos visto algunos del norte. Estamos en los profetas escritores que profetizaron al sur. Este es básicamente el contexto histórico. Estamos en Isaías. El profeta Isaías dirigió su mensaje a Judá, como ya lo dije, el reino del sur, en los últimos días de Israel y Siria en el norte. Básicamente están casi a 10 años de la destrucción de Samaria, el reino del norte. Y en este momento comenzó a profetizar Isaías a la parte del sur. ¿Cuál fue el profeta contemporáneo con él, hermanos? Lo vimos, Jeremías 1, pero lo vimos la semana pasada. Miqueas. Nosotros vimos también que Miqueas desarrolla el tema, y eso lo vamos a ver con Isaías, de el remanente de Israel. El remanente. Y este va a ser un detalle muy importante en este periodo de la profecía. Una doctrina importantísima para la iglesia, la doctrina del remanente. Fue llamado en el último año de Usías y continuó profetizando hasta bien entrado el reino de Ezequías. ¿Por qué es importante este detalle? Porque precisamente durante el reinado de Ezequías vino muchos años después comenzaron las incursiones del reinado de Babilonia a querer destruir a Judá. Vayamos al libro. Se puede dividir básicamente en 5 partes. Hay 5 divisiones básicas de este libro. La primera sección corresponde desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Se desarrolla un ciclo que se va repitiendo. Es decir, durante estos 12 capítulos el profeta va a decir lo mismo siempre, solo que de manera diferente. Detalle importante porque así fue escrito el libro de Apocalipsis. Ese ciclo, a los que están anotando, deben tenerlo en cuenta porque ahorita cuando veamos esta primera sección, incluso no la vamos a ver completa, solo vamos a ver hasta el capítulo 5, vamos a ver que se va a repetir este esquema. Hay un mensaje donde se dice el propósito de Dios. En segundo lugar, el profeta revela el pecado de Judá. En tercer lugar, por el pecado viene el juicio consiguiente. Y en cuarto lugar, a pesar del juicio que merecía este pueblo, se revela una esperanza que prevalece para el remanente. Tenga bien en cuenta este esquema, porque este esquema se va a repetir durante los primeros 12 capítulos en cada momento. Propósito de Dios, el pecado de Judá, el juicio consiguiente, y al final se da una esperanza que prevalece, detalle, al remanente. Al remanente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La segunda sección del capítulo está desde el capítulo 3, del libro, corresponde desde el capítulo 13 hasta el capítulo 27. En esta sección, nos va a hablar, o que se refiere, al juicio de Dios sobre las naciones que Él ha usado para disciplinar y castigar a su pueblo. Esta sección se cierra también con una expresión de esperanza para el remanente de los que crean. Para este momento de la revelación redentora, nosotros sabemos que Israel, como nación étnica, corresponde al pueblo de Dios.
Sin embargo, por haber caído y Dios haberle dado carta de repudio a su pueblo, lo cual hace la imagen como que si fuera su esposa y él su marido, nosotros vemos que parte de ese castigo eran las invasiones de naciones extranjeras, de imperios extranjeros que venían hacia ese pueblo. Pero sin embargo, el capítulo 13 al 27, Dios comienza a darle ese mensaje al remanente explicándole que a pesar que Él ha usado a estas naciones para castigar a este pueblo, Él no es ciego a la injusticia que ellos también hacen. Y Él, como soberano de toda la tierra, va a castigar a aquellos que les han hecho la vida imposible a Israel. Eso lo dice desde el capítulo 13 hasta el capítulo 27. Y que el remanente que va a experimentar ese juicio junto a la nación pecadora, experimentará el cuidado paternal de Dios. La tercera sección del libro corresponde a los capítulos 28 al 35. En esta sección se hace una aplicación de las dos secciones anteriores al declarar todas las desgracias que sobrevendrán a todos los que hagan el mal, tanto en las naciones como en Judá, y al ofrecerles esperanza a aquellos que pongan su confianza en el Señor. Estos detalles también son importantes por cierta razón. Recordemos que para este momento se tendía a ver a las naciones, sus particularidades, también con sus dioses, con sus divinidades. El mundo estaba dividido en dioses, tenía la palabra en la mente, se me acaba de pasar. En dioses tribales, es decir, este país tiene un dios, este país tiene otro dios, este país tiene otro dios, y bueno, cada dios gobierna en su tierra, pero no tiene injerencia sobre las demás naciones. Por eso de repente los filisteos tenían un dios, los fenicios tenían otro dios, los asirios tenían otro dios, bueno, y los judíos tenían a su dios. Sin embargo, esos dioses no eran más poderosos el uno que el otro, a menos que se viera que una nación conquistara a la otra. Sin embargo, Dios está tratando, a través de su profeta, quitarle esa idea falsa de que hay muchos dioses que pelean, prácticamente como la mitología griega. Hay un solo Dios, Señor y Creador de toda la tierra, y Él se encarga de juzgar a todos los pueblos por igual. Eso sobre todo con Judá. Ese es el mensaje básicamente, en los capítulos 28 al 35. La cuarta sección corresponde a los capítulos 36 al 39. Es una sección histórica breve que sirve de ilustración a los principios de juicio y esperanza, tal como los aplica Dios a la historia del mundo. Y la última sección, la quinta, que viene siendo la conclusión, son los capítulos 40 hasta el 66, y desarrolla ampliamente el tema de la esperanza que ha estado dando en las 4 secciones anteriores. Está dirigido al remanente nuevamente, al verdadero pueblo de Dios que confía en Él. O podemos decir que los que confiaban en Él eran el verdadero pueblo de Dios. De aquí las palabras de Pablo en Romanos capítulo 9, cuando llegó a decir: no todo el que desciende de Israel es israelita. Por eso, esas palabras de esperanza, de bendición, de restauración, de ese cuidado paternal de Dios, lo experimentarían un pueblo específico, en este caso el remanente. Los significados, hermanos, para la iglesia son de bendición. Y eso es lo que vamos a ver cuando vayamos viendo cada una de las secciones. Por hoy, como les dije, vamos a ver solamente la mitad de la primera sección. Capítulo 1. Yo les dije que había un ciclo que se repetiría. Este ciclo lo vamos a ver desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el versículo 9. ¿Cuál es el ciclo? Se nombra el propósito de Dios, se habla del pecado del pueblo, se habla del juicio consiguiente por ese pecado y por último la esperanza que se le da al remanente. Vean por ejemplo el capítulo 1, versículo
2. Bueno, hablamos del versículo 1, que es la presentación de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Esta sección nos habla del propósito de Dios de precisamente establecer un pueblo como con una relación amorosa y personal. Recuerden la bendición a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Esa nación, por la revelación bíblica, se nos revela que eran los hijos de Abraham, conocidos como Israel para este entonces. Luego, el Señor entonces nos dice en Isaías, su mensaje hacia Isaías, hacia el pueblo de Judá, es que Dios estableció este pueblo para una relación. Por eso dice, crié hijos y los engrandecí, los establecí, los cuidé, los hice crecer como nación. Eran unos esclavos en Egipto. Yo los liberé, yo les di una tierra, yo les di la provisión, los he cuidado, los establecí como una nación entre todos. Vemos el propósito de Dios. Sin embargo, el ciclo en la segunda parte habla de que, pero este pueblo pecó. Versículo 2, crié hijos y los engrandecí. La última parte dice, ¿y ellos qué? Se rebelaron contra mí. Versículo 3 hasta el versículo 6. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo es eso? Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Un mensaje como bastante halagueño, ¿verdad? Quiérete a ti mismo. Dios te ama tal cual como tú eres. Eso no es lo que le dice Isaías al pueblo. Le llamó gente pecadora, cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, y se hace un contraste donde ese carácter ético de este pueblo, obviamente se ve lo maligno que son, y se hace un contraste y dejaron y provocaron al santo. El contraste entre el carácter del pueblo y el carácter de Dios. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí es muy importante este detalle, porque se nos está hablando de ¿qué? El pecado de Judá, ¿cierto? Le dice básicamente lo que son pecadores, indignos, malignos, depravados. En ese contexto le dice, toda cabeza está hinchada, toda planta del pie y todo está enfermo. Es una metáfora, hermano. Es decir, cuando habla de la cabeza como enferma, la enfermedad que está hablando Isaías es ¿qué? Pecado. Y cuando habla de cabeza, habla de que los pensamientos, la manera de pensar es errónea, es pecaminosa. Cuando habla de cabeza también en la Biblia, habla de sus autoridades civiles, en este caso, y sus autoridades religiosas. Tenía que ver con sus gobernantes, con sus profetas y con sus sacerdotes. Eso lo vimos con Miqueas y con Joel. Ahora, él dice, toda cabeza está enferma. Está hablando de una enfermedad física. Está hablando de una enfermedad espiritual, en este caso el pecado. Toda planta del pie, ¿qué dice? Que lo que piensan, que lo que analizan es cargado de pecado, y cuando habla de los pies, que sus acciones también son malas. La enfermedad de la que está hablando Isaías es una enfermedad espiritual. No está hablando de enfermedad física.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque usted verá en el capítulo 53 y se repite y se cita en el Nuevo Testamento que él dice que Cristo llevó ¿se está oyendo? Que Cristo llevó nuestras enfermedades. De aquí que muchas personas dicen hoy, como Cristo llevó nuestras enfermedades físicas, entonces usted no tiene fe por si tiene una gripe. Usted no tiene fe si está enfermo o tiene alguna afección o le diagnostican cáncer o alguna otra enfermedad física que en verdad le esté aquejándolo. Porque la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades. Eso es sacado de aquí de Isaías. Sí, la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuál enfermedad está hablando? La que está introduciendo en el capítulo 1. Es muy importante ver los contextos en cuál se dicen las cosas que se dicen en la Biblia, porque si no, uno le está poniendo palabras y promesas a Dios que Él no ha hecho. Y lamentablemente hoy vemos en muchos lugares, en muchas iglesias, o algunas personas llamándose pastores, profetas y todos estos títulos que utilizan de la Biblia para decir que ellos sanan enfermedades físicas porque Cristo nos sanó. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia nos está diciendo, lo estamos viendo acá, que es una enfermedad espiritual de pecado. Es muy importante que lo veamos porque ese es el contexto. Le dijo hijos depravados malignos y después les dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el corazón sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es decir, lo está describiendo como leprosos. Los leprosos para el pueblo del pacto eran personas que debían estar en cuarentena, deberían ser separados, alejados. No había que contaminarse con alguien así. Dios le está diciendo, todo el pueblo está así. Deben separarse. 3. El juicio consiguiente por esa actitud pecaminosa. Versículos 7 y 8. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Que esté hablando acerca de la tierra ya destruida, invadida, puesta a fuego, porque los asirios ya estaban entrando al reino del norte. Isaías está avisando al reino de Judá, ese es el juicio de Dios y vienen para acá. El versículo 8 se refiere a Judá específicamente. El juicio de Dios viene hacia acá. Y nosotros estamos viendo las ciudades del norte y algunas ciudades del sur se están comenzando a ser invadidas, están destruyéndolas, estamos experimentando el castigo. Todo el castigo venía porque estaban dejando la ley de Dios. Eso es lo que la promesa de Deuteronomio 28 que a nosotros ya hemos estudiado ya varias veces. Entonces vemos el propósito de Dios, el pecado de Judá y el juicio consiguiente precisamente por prevalecer en este pecado. En la misericordia de Dios les da una esperanza para el remanente. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Yo creo que las personas en general conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Nosotros recordamos que fueron dos ciudades destruidas por Dios sin dejar ni un habitante vivo. Eso no fue porque alguno se lo hubiese ganado, ninguno se lo merecía. Abraham intercedió por la ciudad y le dijo, Abraham, si por 5 justos yo no la destruyo. No los había. Ahora, esa enseñanza Isaías evoca en el pueblo que Dios está tan airado con Israel, contra Judá, como le estaba contra Sodoma y Gomorra por su pecado. Sin embargo, a pesar de que el juicio es ineludible y justo, dice, Dios nos dejó un remanente pequeño.
Noten la condescendencia de Dios al tener una iniciativa de dejar ese remanente. Ese remanente no se ganó la bendición de Dios. Fue por gracia. Fue por misericordia de Dios. Dios no decidió no destruirlos a todos porque se lo merecían. La doctrina del remanente. Un pueblo recibiendo una misericordia que no merecía. Que no merecía. Isaías alaba a Dios en medio de un juicio, de unas sentencias tan severas, y le dice: pero Dios nos dejó un pueblo para no destruirnos completamente. Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. El capítulo 1, hermanos, básicamente es un resumen de todo el libro. Podríamos decir que el capítulo 1 completo está sintetizado todo el libro de Isaías. Entonces vimos acá que desde el versículo 1 al 9 está este ciclo de propósito de Dios, pecado del pueblo, juicio por ese pecado y esperanza para el remanente. En el resto del mismo capítulo 1 se nos dice, los versículos 10 al 20, por ejemplo, son una presentación a la única solución para la rebelión que estaba viviendo el pueblo en este momento. Se le habla de la seriedad del pecado, a hablarles, se les dirige a ellos ya no como Israel, ni como Judá, ni como pueblo mío. En el versículo 2 dijo: crié hijos, los engrandecí, los hablaba como una relación paternal. En el versículo 10 le dice: ustedes son Sodoma y Gomorra. Versículo 10: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Vean la seriedad del pecado y del alejamiento de Dios, que Él los tiene que llamar como una nación que Él aborreció y destruyó. No los llamó pueblo mío, los llamó Sodoma y Gomorra. Se habla entonces de versículo 11 a 15 del rechazo de Dios a toda su vida religiosa. No era de corazón. Dios desprecia los cultos, sacrificios y oraciones de ellos. Versículo 11, hermano. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad. ¿Qué, hermanos? No era una parranda. Era un culto solemne. Y Dios la despreciaba. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Estoy cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenan están de sangre vuestras manos. Este mensaje de Isaías es impresionante. Nos acaba de describir el carácter ético de este pueblo en los primeros versículos que leímos. En esta sección nos habla, y este pueblo abundaba en los cultos. Otro detalle, cada cosa que dice Isaías desde el versículo 11 hasta el 15 que Dios desprecia, fueron cosas instituidas por Dios mismo. Ellos debían hacer las oraciones, ellos debían hacer el sacrificio, ellos deberían presentar la sangre, ellos debían tener la fecha del calendario hebreo, luna nueva, fiesta solemne.
Ellos estaban llevando los cultos como Dios se lo había dicho. ¿Y cuál era la respuesta de él? Las aborrezco. No las soporto. No voy a escuchar. No tengo nada que ver con ustedes. Uno ve la primera sección y dice, sí, seguro eso está dirigido para el plan de Tocorón y todo su séquito en Uribana, esas cosas que se dan en los prostíbulos. Uy, no, esa gente depravada, maligna. No, él después le explica, no, esa es la gente que está en la iglesia. Dios deja saber que los cultos a Él no solo deben ser de forma correcta, ellos lo hacían de forma correcta, sino que debían tener motivaciones correctas, respaldados por vidas correctas. Es decir, que la religión que es dominguera es hipócrita. Y estimado y amado hermano, amigo, puede que nos hayamos levantado hoy, acicalado, puesto la corbata, orado, peinado y estar temprano. Si la vida entera no es consistente con esta profesión de fe, es vana. Tú puedes dar todas las ofrendas que tú quieras. Tú puedes leer, tú puedes hacer, venir, buscar, sacrificarte, si lo llamas un sacrificio, que tú quieras. Si tu vida, que para este momento tú la conoces muy bien, no es consistente con la religión que profesas, no sirve de nada. No importa que hayas llegado a tiempo todos los domingos. No importa que soportes el tiempo que estemos acá. No importa las canciones que cantes. No importa las ofrendas que des. Si tu vida no es piadosa, esto es una abominación a Dios. Es muy importante nuestra vida, hermano. La vida de ellos era inconsistente, sus vidas eran una fachada, realmente no eran piadosas. Versículos 16 y 17, después que habernos dicho todo el culto religioso que tenían, el versículo 16 y 17 nos dicen: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es decir, la religión correcta se manifiesta en una vida correcta. Y eso lo digo porque a los reformados les encanta decir que tienen la doctrina correcta. Pero en la práctica son unos diablos. El mensaje de Isaías está fuerte, ¿verdad? Pero no es mi palabra, es la del Señor. Es muy importante, ¿no? ¿Cómo te comportas en tu vida diaria? Si le preguntáramos a tu esposa, ¿cómo es el hermano Luis? Ese es mi nombre, para el que no sabe. Si le preguntáramos a tu esposo, ¿cómo es la hermana cuando algo no sale como ella quiere? O él cuando algo no sale como él quiere. Verdadera piedad, verdadera piedad. Sin embargo, a pesar de la evaluación de nuestro Dios, a que al final podemos engañarnos unos a otros, pero el juicio a la final que importa es el de Dios.
se da una esperanza al que se arrepiente verdaderamente. Versículo 18. Luego que le dice que obviamente su vida manifieste lo que profesan, en el versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. A pesar de que son totalmente, es imposible que se justifiquen a sí mismos, o es imposible que nos justifiquemos a nosotros mismos, Dios da una esperanza. Si oyes, te arrepientes, te limpio todos los pecados. Por eso es que la Biblia habla de que Dios es misericordioso y clemente. Pero por favor, no hable, usted no crea que entiende el amor de Dios, ni su misericordia, ni su clemencia, ni su bondad, a menos que entienda que Él es justo y severo contra el pecado. Y usted es pecador, que se merece su ira, que se merece realmente ser desechado y despreciado, pero que Él condesciende y le extiende la misericordia. Misericordia es darle algo que no merece. Yo podría decir entonces que está prohibido hablar de la misericordia o del amor de Dios a menos que no entienda el juicio de Dios. Usted oye el diagnóstico que hace Dios de estos hijos depravados, generación maligna, sodomitas, de Gomorra, es lo que son de verdad despreciable. Inclusive su parte más espiritual, cuando hacen un culto, es despreciable y aborrecible porque tu vida es totalmente contraria a lo que dice tu boca. Cuando entiendes eso y de verdad no tienes salida, entonces no te mereces nada de Dios. Dios te dice: pero si te arrepientes, te perdono. Ese es el mensaje de Isaías que va repitiendo constantemente, con el propósito de hacer énfasis en la necesidad que tiene Israel de la ayuda de Dios. El profeta vuelve al tema de la condición tercamente de Israel, versículo 21 al 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Es decir, una total deterioro de la sociedad. La gente andaba puro pendiente de cómo se aprovechaba. Cualquier parecido con la realidad es pura mera coincidencia, ¿oyeron? Estamos leyendo un libro hace aproximadamente 3.000 años que se escribió. 2.700 si soy más exacto. Pareciera que leyera el periódico de hoy, ¿verdad? Pero así era la condición de la sociedad. El alejamiento de Dios se veía por esa disociación que tenían entre ellos. Y porque solamente eran unas rapiñas, todos, aprovechándose el uno del otro. La situación es mala, sí, claro que es malísima, pero es porque Dios promete no dejar la maldad impune. Lo malo de todo lo que he dicho no es la injusticia social que había, lo malo es que Dios prometía vengarse. Versículos 24 al 25. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos,
me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti. Limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré todas tus impurezas. ¿Por qué la situación se pone mal o grave? Porque Dios, la justicia de Dios no dejará esa impunidad. Hermanos, es probable que muchas veces hayamos sufrido alguna injusticia. Es probable que no hay manera de que tú puedas ver que se restituya lo que se haya perdido en alguien o se haya hecho a alguien. Pero Dios sí se va a tomar la venganza. Dice, yo tomaré la venganza de mis enemigos, de aquellos que lo han estado despreciando. Y se promete bendición a los que se arrepienten nuevamente y juicio sobre los que persistan en el pecado. El tiempo ha avanzado. Vamos a ver el capítulo 2 y hasta aquí dejaremos la escuela dominical del día de hoy. Los capítulos 2 al 4 repiten el ciclo que hemos estado viendo. ¿Cómo es el ciclo? ¿Cuál es el primero? Los buenos propósitos de Dios. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí vemos nuevamente, de una manera más amplia, los propósitos de Dios de establecer un pueblo. Detalles importantes. La frase postrero de los tiempos, como dice el versículo 1, se refiere al tiempo en que Dios ha llamado y juntado a su pueblo de todas las naciones. Eso es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Pregunto, ¿dónde está ese pueblo hoy? Lo dicen y parecerá que no lo creyeran, hermano. Dios cumplió ese propósito. Es su iglesia. Él dice, vendrán de todas las naciones. ¿Hay aquí alguien que sea judío o israelí de sangre? Deben haber en Venezuela viviendo, por supuesto, pero ahorita aquí no hay. Pero hay pueblo de Dios. Dios está cumpliendo sus buenos propósitos. No solamente eso es importante, si está cumpliendo sus buenos propósitos, significa que estamos en los postreros tiempos. Cuando usted vea en el Nuevo Testamento, entonces ese periodo de los postreros tiempos, los últimos días, el último siglo, está hablando entonces de aquel periodo cuando vino el Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Estamos en esos tiempos. Este pueblo se caracteriza por amar y querer obedecer su palabra. ¿Cuál es la razón por la cual usted se congrega? Digo, esto quiero hacer una salvedad. Alguien, bueno, hoy me invitó un familiar y vine, entiendo. Pero estoy hablando sobre todo aquellos que se llaman cristianos y vienen cada domingo. Este pueblo viene o se congrega, según el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Dónde se nos va a enseñar la ley de Dios? ¿De dónde se nos enseña la palabra de Dios? En la iglesia.
Pero este pueblo se caracteriza por esa disposición ética de que ama, abraza, disfruta, se goza de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir? Que hay mucha gente que se llama cristiano y que se congrega fielmente los domingos, pero la exposición de la palabra de Dios le parece pesada, cargada, fastidiosa. Ese no es pueblo de Dios. Hay personas que se llaman cristianas, hay personas que van habitualmente a la iglesia, amados hermanos, pero cualquier excusa válida que surja, esa persona no se congrega. Esa persona no ama la palabra de Dios. Esa persona no ama congregarse con el pueblo de Dios. Esa persona está demostrando no ser del pueblo de Dios. Si usted le parece una carga a la iglesia, yo quiero decirle, no importa cuánta falda se ponga, usted diga que es cristiano, usted puede recibir a Cristo 500,000 veces. Si usted no ama la exposición de la palabra de Dios, si usted no se lamenta porque Dios le quite que usted oiga un domingo la palabra de Dios, usted no es cristiano. ¿Cómo es su preparación para el día domingo? El pueblo de Dios es caracterizado porque lo ama. No está obligado. No hay que amenazarlo. Ven porque se te va a morir tus hijos. No, mentira, hermano. Probablemente hasta le vaya mejor trabajando. Va a ganar dinero, vaya a la playa, pero usted no es del pueblo de Dios. Para el pueblo cristiano no le es cargada la iglesia. No le es una carga. No importa que estemos físicamente, si su corazón no está, es lo que acaba de decir el capítulo 1 anteriormente. Tus fiestas solemnes, tus sacrificios, hastiadas. No se necesita un corazón realmente que quiere. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Quiero decirle una nota que no la puedo pasar. El domingo pasado fue el Día de las Madres. El 5.º mandamiento de la ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Es decir, todo verdadero hijo de Dios honrará a su papá y a su mamá, porque sabe que así honra a Dios. Dios le dio 6 días para que lo haga. El día domingo es el día del Señor. Probablemente usted no vino porque quizás no lo sabía. Yo quiero decirle, es mi responsabilidad pastoral, si usted viene a esta iglesia local, que es su deber amar a Dios y serle leal a Dios sobre toda relación que uno tenga. Esa es la manera de demostrar que uno ama a Dios. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Digo porque uno percibe eso. Lamentablemente las personas no se congregan porque dicen que van a honrar a su mamá. En primer lugar, es un mandamiento de Dios, o sea, no está mal honrar a nuestras madres. Son un don de Dios. Pero Dios te dio 6 días para eso. Igual que el trabajo, igual que cualquier diligencia, cualquiera que sea, hermano. Cualquiera que sea. El día domingo es el día del Señor. Día del Señor. Versículos 1 al 4 vimos el pecado, los buenos propósitos de Dios. El pueblo, el versículo 6 al 9 se nos dice el pecado. Estamos en el ciclo que se está repitiendo. Versículos 6 al 9. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros, es decir, se casaban con gente que no era del pueblo de Dios. Versículo 7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Está hablando, hermanos, de que era una vida ostentosa, es decir, había una prosperidad económica
impresionante, pero eso no significaba la bendición de Dios. Versículo 8. Además, así como tenían mucho dinero, mucho progreso económico, versículo 8, además su tierra está llena de ídolos, se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante los que fabricaron sus dedos, y se han inclinado, versículo al 9, y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto que no lo perdones. ¿Ven esa petición de ese juicio imprecatorio de Isaías al evaluar al pueblo otra vez? Dijo los propósitos buenos de Dios, el pueblo se rebela descaradamente contra los propósitos buenos de Dios, Dios describe su pecado y Isaías emite, por eso Dios, no lo perdones. En contraste con los buenos propósitos de Dios, lo que realmente sucedía en tiempos del profeta era que el pueblo había caído lleno en costumbres mundanas y en pecado. El juicio consiguiente, versículo 10, pero este juicio se amplía, hermano, hasta el capítulo 4, versículo 1. Empieza a describir. No lo vamos a leer completamente, vamos a leer los primeros versículos. Yo le voy a decir hasta dónde. Versículo 10, que habla del juicio. Miren cómo le dice Isaías al pueblo: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Ha dicho que hay una prosperidad económica impresionante en el pueblo. Por lo general, la abundancia económica da soberbia. No estoy diciendo que es malo que Dios haya permitido que personas tengan dinero. Hay personas, hermanos, realmente que son muy buenos administradores. Dios los bendice con prosperidad y son humildes. Eso no es el caso aquí. El caso aquí es que habían prosperado y se habían vuelto llenos de orgullo. La persona, por lo general, que tiene dinero, se vuelve un arrogante. Entonces, básicamente, tú no le puedes decir nada. Venga para que le digamos cómo puede ser el matrimonio. No, tengo plata. ¿Qué vas a saber tú del matrimonio? No ves el carro que tengo, no ves la casa que tengo, no ves los viajes que hago. Venga a la iglesia, pues usted necesita de Dios. Ah, sí, Dios está conmigo, tú no ves todo lo que me ha dado. Vamos a arrepentirnos del pecado. No, yo no tengo pecado. Yo hago las cosas bien. Un soberbio, un arrogante. Yo no necesito de eso. La iglesia es para los ignorantes, a los pobres, para esto. Soberbio. Soberbio. Sin embargo, se le da una esperanza final al remanente. Todo el juicio se expande, capítulo 3, capítulo 4. Perdón, quisiera leerles el capítulo 3 acerca del juicio, algunos detalles importantes. Capítulo 3, versículo 9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, es decir, son personas descaradas. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Oráculos de juicio de parte de Dios, y al final el ciclo cierra con la esperanza final para el remanente. Luego que se expande todo el capítulo 2, capítulo 3 con el juicio, capítulo 4, versículos 2 al 6, nos habla de la esperanza. Versículo 2 al 6 del capítulo 4. En aquel tiempo, está hablando de los postreros tiempos, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para la grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Una alusión a Apocalipsis sobre los hijos de Dios. Cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella,
con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Ese remanente, como dice acá, estos son los verdaderos ciudadanos de la verdadera Jerusalén de Dios. Aquí debemos recordar cómo el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos muestra que los verdaderos hijos de Dios han mirado siempre por fe, más allá de la ciudad terrena, a la nueva Jerusalén, la verdadera Jerusalén, como su verdadero hogar. Es decir, este pueblo, este remanente, siempre, hermano, está expectante de que Dios lo va a bendecir. Va a bendecir cuando se arrepiente, con el arrepentimiento. Debido a que el tiempo se nos ha ido, quería abordar otro punto más, pero sería de nuevo el ciclo. Y el Señor nos ayude de verdad. Nos ayude, porque es muy importante. Es muy importante no solamente tener los aspectos externos de la piedad o de la religión. Es muy importante que nuestra vida interna, nuestro comportar diario sea consistente, que realmente vivamos como decimos que somos, entre comillas. Ese fue el mensaje de Isaías hacia el pueblo. Si de alguna manera, y fue mi deseo, pudiste sentir el juicio de Dios por tu vida, recuerde cómo terminó cada vez que el Señor le recriminó el pecado. Había esperanza si había arrepentimiento. Esperanza para el que se arrepiente. El que no se arrepiente no tiene esperanza. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu bendición. En este momento, Señor, meditando o lo que hemos estado aprendiendo con el libro de Isaías. Oh Señor, tú conoces nuestro verdadero andar. Perdónanos, límpianos, lávanos. Dios, ayúdanos a aborrecer realmente el pecado, el desprecio de tu ley. Ayúdanos, Señor, para no experimentar tu juicio. Sobre todo la esperanza que nos das en Cristo Jesús. Alabado seas tú, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos prepararnos para el culto que estaremos haciendo en general. Gracias, Padre. Amén. Amén.